Hay un documento que existe. Está firmado, tiene fecha. Y durante 4 años, la familia de Edith González hizo todo lo posible para que nadie supiera que ese papel existía. Nadie habló de él en los días del funeral. Nadie lo mencionó en las entrevistas que vinieron después, cuando los conductores de televisión lloraban frente a cámara y los colegas decían que Edith había sido la más grande. Nadie lo nombró cuando su hija Constanza apareció en público por primera vez después de la muerte de su madre, con esa cara de niña que ha cargado algo demasiado pesado para su edad. El documento estuvo ahí todo ese tiempo, guardado, y las personas que lo conocían sabían que guardarlo era más cómodo que explicarlo. Lo que Edith González firmó en ese hospital en los meses finales de su vida dice cosas que cambian la historia que todos creyeron conocer sobre ella. Quédate hasta el final de este video, porque hay una parte de esta historia, la parte que involucra a las personas que estuvieron con ella en ese cuarto de hospital, que todavía no se ha contado públicamente. Y cuando la escuches, vas a entender por qué la familia tardó 4 años en admitir que ese documento existía. Edith González nació el 10 de diciembre de 1964, en Monterrey, Nuevo León. Creció en una familia de clase media, la segunda de 3 hijos, en una ciudad que en esa época todavía tenía algo de provincia en el buen sentido. La gente se conocía, los barrios tenían cara, y una niña con talento y con ganas podía abrirse camino si la suerte le acompañaba. La suerte le acompañó, pero lo que hizo con esa suerte fue suyo. A los 14 años entró al Centro de Educación Artística de Televisa, el CEA, que en esa época era la puerta de entrada a la televisión mexicana para casi todos los que luego se convirtieron en figuras conocidas. Era 1979. Y la televisión mexicana era un mundo cerrado, con sus propias reglas y su propia jerarquía, donde los productores tenían un poder casi absoluto sobre las carreras de los actores y donde la línea entre lo profesional y lo personal era, con frecuencia, invisible. Edith aprendió las reglas de ese mundo muy joven y las aprendió de la manera más dura. Sus primeros años frente a cámara fueron los de una actriz en formación que tenía algo que muchas otras no tenían, una presencia física que no necesitaba explicación. Cuando Edith aparecía en pantalla, la gente miraba hacia donde ella estaba. Eso no se aprende. O lo tienes o no lo tienes. Y ella lo tenía desde el primer día. Los maestros del CEA hablaban de ella con una mezcla de admiración e inquietud. Admiración porque el talento era obvio desde los primeros meses. Inquietud porque Edith tenía la clase de personalidad que en una institución, con jerarquías muy establecidas, genera fricción. Preguntaba demasiado, cuestionaba los ejercicios cuando le parecían limitantes y tenía una opinión sobre su propio trabajo que no siempre coincidía con la de sus instructores. Esa combinación de talento y carácter es la que construye las grandes carreras. También es la que a veces te cierra puertas que deberían estar abiertas. En la industria de la telenovela mexicana de esa época, las actrices que llegaban al CEA tenían básicamente 2 caminos. El primero era el de hacer lo que se les decía, construir la imagen que los productores querían proyectar y confiar en que esa obediencia se traduciría en proyectos y en longevidad. El segundo era el de insistir en ser algo más complicado que una cara bonita con buena dicción, con todos los riesgos que eso conllevaba. Edith eligió el segundo camino desde muy temprano y lo pagó en etapas. Pero la presencia sola no basta. Lo que hizo grande a Edith González fue lo que vino después, la capacidad de desaparecer dentro de un personaje, de tomar un texto que en el papel era mediano y convertirlo en algo que la gente recordaba durante años. Los productores que trabajaron con ella en las primeras telenovelas de los 80 hablan de una actriz que llegaba a los ensayos con el personaje ya construido, que hacía preguntas que otros actores nunca hacían, que cuestionaba las motivaciones de sus personajes en momentos
donde lo más fácil habría sido simplemente decir el texto y cobrar. Eso le ganó admiración y también le ganó enemigos. La industria de la telenovela mexicana de los 80, en los 90, tenía poca tolerancia con los actores que pensaban demasiado. Los productores querían caras bonitas que hicieran lo que se les decía, y Edith González era más que una cara bonita que hacía lo que se le decía, lo cual creaba fricciones que a veces afectaban su carrera de maneras concretas. Hubo proyectos para los que fue considerada y que terminaron yendo a otras actrices. Hubo periodos de sequía profesional que alguien con menos determinación habría interpretado como una señal para cambiar de camino. Y hubo relaciones personales que se mezclaron con lo profesional de maneras que dejaron cicatrices. Pero Edith siguió, siempre siguió. El momento de quiebre en su carrera llegó en 1994, con Apuesta por un amor, aunque los que la siguieron de cerca dirían que la semilla de lo que vendría estaba ya en trabajos anteriores. Lo que 1994 le dio fue visibilidad masiva en el momento justo, cuando la televisión mexicana empezaba a exportar sus telenovelas a toda América Latina con una fuerza que nadie había anticipado del todo. Edith González llegó a millones de hogares de Argentina, Venezuela, Colombia, España, en una época en que los actores mexicanos de telenovela eran los equivalentes de las estrellas de cine para mucha gente que nunca había pisado un cine. Lo que vino después fue lo que los que están dentro de la industria llaman, sin mucho romanticismo, el ciclo de la estrella. Los proyectos se acumulan, los contratos se firman con más prisa que criterio. Los horarios se vuelven incompatibles con tener una vida fuera de un set de televisión. Y la persona que está en el centro de todo ese movimiento empieza a perder la noción de dónde termina el personaje y dónde empieza ella. Edith lo vivió, y lo sobrevivió con más integridad que la mayoría. Su vida personal en esos años fue complicada de una manera que los medios cubrieron con el nivel de profundidad que suelen tener los medios cuando hablan de celebridades. Mucho ruido, poca sustancia. Las relaciones que tuvo, las que duraron y las que terminaron mal, eran combustible para las revistas de espectáculos, pero eran desde adentro algo completamente distinto. La historia de una mujer que quería las mismas cosas que quieren todas las personas: estabilidad, amor, una familia, y que las buscaba en circunstancias que hacían todo eso muy difícil. El problema específico de ser Edith González en la cúspide de su fama en los años 90 era que cualquier relación personal quedaba inmediatamente contaminada por la presencia pública. Las personas con las que salía se convertían automáticamente en personajes de una historia que los medios estaban contando sobre ella. Una historia que no siempre tenía mucho que ver con la realidad, pero que era muy difícil de corregir sin darle más visibilidad todavía al tema. Así que Edith aprendió a mantener ciertas cosas en privado con una disciplina que las personas de su entorno describen como casi militar. Lo que sí llegó a los medios, lo que ella misma eligió hacer público con el tiempo, fue la historia de Constanza. Pero incluso esa historia la contó en sus propios términos, en el momento que ella consideró adecuado, con el nivel de detalle que ella decidió compartir. Eso es un patrón en Edith González: el control sobre la narrativa de su propia vida, el derecho a decidir qué se cuenta, cuándo se cuenta y cómo se cuenta. Un derecho que ejerció de manera consistente durante 40 años y que ejerció también de la manera más concreta posible en los últimos meses de su vida. El personaje más cercano a quien era Edith González realmente puede que sea el de su relación con su hija Constanza. Constanza llegó al mundo en 2003, cuando Edith tenía 38 años. La historia de cómo llegó Constanza tiene capas que Edith fue revelando con el tiempo, despacio, eligiendo siempre con mucho cuidado cuánto contar y en qué momento. La adopción de Constanza fue un proceso que Edith vivió sola, en el sentido más literal de la palabra,
sin una pareja estable, navegando un sistema burocrático que en México puede ser agotador incluso para personas con recursos, y haciéndolo además mientras mantenía una carrera activa que no daba mucho espacio para los tiempos muertos que cualquier proceso legal requiere. Que lo haya conseguido dice algo sobre quién era Edith González cuando la cámara no estaba encendida. Constanza se convirtió en el eje de su vida. Las personas que la conocieron en esa época, después de la adopción, hablan de un cambio en ella que era visible. Seguía siendo la misma actriz profesional y exigente. Seguía siendo la misma mujer con un temperamento que podía llenar una habitación, pero había algo que se había asentado, como si finalmente hubiera encontrado el lugar donde poner la energía que antes se dispersaba en todas direcciones. Y entonces llegó el diagnóstico. El cáncer de ovario de Edith González se hizo público en 2016, aunque los síntomas llevaban meses haciéndose notar, de maneras que en retrospectiva parecen obvias, pero que en el momento fue muy fácil atribuir a otras cosas. El cansancio, los dolores, las molestias que cualquier persona activa tiende a postergar, porque siempre hay algo más urgente que atender. Cuando el diagnóstico llegó, Edith tomó una decisión que define muy bien cómo era ella. Lo contó, no lo guardó, no construyó una narrativa de recuperación hermética que la protegiera de las preguntas. Lo contó con una honestidad que sorprendió incluso a las personas que creían conocerla bien. En la entrevista que dio a Jordi Rosado en 2016, que fue vista por millones de personas y que sigue circulando en Internet, Edith habló del diagnóstico con una mezcla de miedo genuino y de algo que solo puedo describir como claridad. Había encontrado las palabras para hablar de la enfermedad de una manera que hacía que la gente del otro lado de la pantalla sintiera que le estaba hablando directamente a cada uno de ellos. Eso es un talento muy específico. Y Edith lo tenía. Esa entrevista la vio muchísima gente. Y lo que muchos no saben es que hubo preguntas que el equipo de producción del programa recibió instrucciones de no hacer. Hubo temas que quedaron fuera del acuerdo previo a la grabación. Las personas que participaron en la preparación de ese encuentro han hablado de una negociación sobre el contenido que fue más complicada de lo que parecía desde fuera, y de un protocolo muy específico sobre qué podía preguntarse y qué no. Edith llegó a esa entrevista sabiendo exactamente qué iba a decir y qué no iba a decir. Eso también es un talento. Y eso también dice mucho sobre quién era. Lo que no contó en esa entrevista, lo que no contó en ninguna de las entrevistas que dio durante los 3 años que duró su enfermedad, son las cosas que estaban pasando en paralelo, las conversaciones que se tenían en privado, las decisiones que se tomaban a puerta cerrada y el documento que eventualmente firmó, con plena conciencia en algún momento de ese periodo. ¿Qué lleva a una persona a firmar algo en un hospital y pedirle a las personas de su entorno que no lo cuenten? Esa pregunta tiene respuestas distintas dependiendo de quién la haga y desde qué lugar. La respuesta más simple es que hay decisiones que se toman en los últimos meses de una vida que son profundamente personales, que pertenecen a la intimidad de la persona que las toma y que no necesitan ninguna audiencia. Y esa respuesta es completamente válida. Pero hay una diferencia entre mantener algo en privado y negarlo activamente durante 4 años. Y eso es lo que la familia de Edith González hizo. Hubo entrevistas, al menos 3 que están documentadas en medios mexicanos, en las que directamente se preguntó sobre este tema, aunque en términos más vagos porque la información todavía no era pública, y la respuesta siempre fue la misma: no existe tal documento, no hubo nada de eso, están confundiendo las cosas. ¿Por qué mentir tan sistemáticamente? Hay que entender el contexto de lo que pasó alrededor de Edith González en los meses finales de su vida y en el periodo inmediatamente posterior a su muerte para empezar a responder esa pregunta. Edith González murió el 13 de junio de 2019. Tenía 54 años.
La enfermedad había durado 3 años, y durante esos 3 años, Edith había seguido trabajando, seguía saliendo, seguía dando entrevistas, seguía siendo Edith González, de una manera que impresionaba a todos los que estaban cerca de ella, porque sabían el costo físico que tenía mantenerse de esa manera con lo que estaba pasando dentro de su cuerpo. Los últimos meses fueron más duros. El tratamiento había llegado a un punto donde las opciones se estrechaban y donde las decisiones que se tomaban ya no eran sobre curar, sino sobre otra cosa. Y en ese contexto, las relaciones entre las personas que la rodeaban empezaron a mostrar las grietas que la urgencia del momento había mantenido tapadas. Su esposo en el momento de su muerte era Santiago Creel Miranda, político mexicano con una carrera de décadas en la vida pública del país. La relación entre Edith y Santiago había pasado por sus propias turbulencias, sus propias reconciliaciones, sus propias versiones públicas y privadas que no siempre coincidían. Y en los meses finales de la enfermedad, la dinámica entre Santiago, la familia de Edith y el entorno más cercano a ella se complicó de maneras que las personas que estuvieron ahí describen con palabras muy cuidadosas, que sin embargo dejan entrever algo importante. Había tensión, había desacuerdos, había decisiones sobre el tratamiento, sobre los cuidados, sobre quién tenía acceso a Edith y en qué momentos, que no siempre se tomaban de la manera más armoniosa. Y en ese contexto es donde aparece el documento. Lo que Edith firmó tiene que ver con Constanza, eso lo confirman. Con distintos niveles de detalle, personas que estuvieron cerca de ella en ese periodo. Tiene que ver con el futuro de su hija, con quién iba a tomar las decisiones sobre la vida de Constanza después de que Edith ya no estuviera, con la tutela, con los recursos, con cosas muy concretas y muy prácticas que cualquier madre con una enfermedad terminal tiene que resolver. Y que Edith resolvió de una manera que claramente no satisfizo a todos los que se creían con derecho a opinar sobre esas decisiones. ¿Por qué la familia negó que ese documento existiera? Hay que entender el contexto de lo que pasó alrededor de Edith González en los meses finales de su vida y en el periodo inmediatamente posterior a su muerte, para empezar a responder esa pregunta. Edith González murió el 13 de junio de 2019. Tenía 54 años. La enfermedad había durado 3 años, y durante esos 3 años, Edith había seguido trabajando, seguía saliendo, seguía dando entrevistas, seguía siendo Edith González de una manera que impresionaba a todos los que estaban cerca de ella porque sabían el costo físico que tenía mantenerse de esa manera con lo que estaba pasando dentro de su cuerpo. Los tratamientos que siguió durante esos 3 años incluyeron opciones que en México no siempre están disponibles con facilidad y que requirieron desplazamientos, gestiones, recursos que no todas las personas podrían haber movilizado. Edith pudo hacerlo y lo hizo con la misma determinación con que había hecho todo lo demás en su vida. Pero también hay algo que los que estuvieron cerca de ella durante ese periodo dicen con consistencia, que Edith sabía, con bastante anticipación, cómo iba a terminar esto, que había hecho las preguntas difíciles a los médicos y había recibido respuestas difíciles, y que en lugar de paralizarse frente a esa información, la usó para hacer lo que había que hacer. Parte de lo que había que hacer era el documento, y parte de lo que había que hacer era decidir a quiénes involucrar en ese proceso y a quiénes no. Las personas que estuvieron con ella en las semanas previas a que el documento se firmara hablan de una Edith muy enfocada en los detalles prácticos, que hacía preguntas muy específicas sobre procedimientos legales, que pedía explicaciones sobre términos que quería entender bien antes de firmar cualquier cosa, que no tomaba decisiones apresuradas aunque el tiempo ya apretaba. Esa es la Edith González que el documento refleja, porque el contenido del documento implica que Edith tomó decisiones en las que no confió en ciertas personas que esperaban que confiara en ellas.
Eso es lo que duele, y eso es lo que se llevó 4 años negando. Las decisiones que Edith González tomó respecto al futuro de Constanza las tomó de manera deliberada, con el asesoramiento de personas que ella eligió y con una lucidez sobre su situación que queda documentada en el testimonio de los médicos que la atendieron y que han hablado del caso, siempre guardando los límites éticos que corresponde, pero con suficiente claridad para que el cuadro general sea comprensible. Edith sabía lo que estaba haciendo, sabía que esas decisiones iban a incomodar a algunas personas y las tomó de todas formas. Eso, en sí mismo, dice todo lo que hay que saber sobre quién era Edith González. Pero la historia tiene más partes, porque la negación activa del documento durante 4 años no fue solo una cuestión de orgullo herido o de diferencias sobre decisiones familiares. Hubo intereses concretos en juego, intereses que tenían que ver con dinero, con derechos, con el control sobre el legado de una actriz que en vida fue muy cuidadosa con la manera en que gestionaba su imagen y su trabajo. Edith González fue durante décadas una de las actrices mexicanas más reconocibles fuera de México. Su imagen, su nombre, su historia tienen un valor comercial que sigue activo después de su muerte. Las telenovelas en las que participó siguen emitiéndose, las entrevistas que dio siguen circulando, y hay proyectos que se han desarrollado o que están en desarrollo usando su historia, su imagen, la memoria de lo que fue. ¿Quién controla todo eso? Esa pregunta es la que está detrás de muchas de las tensiones que surgieron después de su muerte. Y la respuesta a esa pregunta depende en parte de lo que dice el documento que firmó. Las personas que han tenido acceso a partes del contenido del documento, y hay varias con versiones que coinciden en los puntos esenciales, aunque difieran en algunos detalles. Hablan de un texto que establece con mucha claridad a quienes quería Edith al frente de las decisiones que afectarán a Constanza y a su propio legado. Y las personas que designó no son, en todos los casos, las que la familia esperaba. Hay nombres que aparecen en ese documento que sorprendieron a mucha gente cuando empezaron a trascender. Personas del entorno profesional de Edith, a quienes ella confiaba más que a ciertos miembros de su propia familia. Personas que habían estado con ella durante la enfermedad, de una manera que ella valoró y que quiso reconocer de manera formal. Y hay ausencias, personas que esperaban aparecer en ese documento y que no aparecen, o que aparecen en un rol diferente al que esperaban. Esas ausencias son las que explican gran parte de lo que vino después. La negación, el silencio, los 4 años de ese documento no existe. Porque cuando alguien a quien quieres te dice, desde un hospital, desde los últimos meses de su vida, que en los momentos más importantes prefirió confiar en otras personas, eso duele de una manera que es muy difícil de gestionar en público. La reacción más fácil es negar que esa cosa ocurrió. Pero ocurrió. Y la persona que lo hizo fue Edith González, lúcida y consciente, con toda la información disponible. Hay un detalle sobre los últimos días de Edith que pocas personas conocen, y que es importante para entender el tono de lo que sucedió alrededor de su muerte, y en los meses posteriores. En los días que precedieron a su muerte, hubo visitas, personas que llegaron al hospital o a donde estaba siendo atendida en ese momento, con quienes Edith tuvo conversaciones que duraron horas. Conversaciones que las personas que estaban fuera del cuarto no podían escuchar. Conversaciones que, cuando terminaban, a veces dejaban a quien había estado con ella con los ojos húmedos y a veces con una expresión que era difícil de leer. Una de esas visitas fue con alguien de su entorno legal. No es un detalle menor. Los abogados no visitan a las personas en sus últimos días de vida para hablar del pasado. Visitan para establecer el futuro, para dejar las cosas en orden, para asegurarse de que lo que la persona quiere que ocurra después de que ella ya no esté, tiene respaldo en papel, tiene firma, tiene fecha. Eso fue lo que ocurrió. Y eso es lo que la familia negó durante 4 años.
¿Qué cambia ahora que eso empieza a salir a la luz? Depende de quién hagas la pregunta. Para Constanza, que tiene ahora más de 20 años y que ha crecido cargando la historia de su madre con una madurez que sorprende a cualquiera que la ve hablar de ella en público. Lo que cambia es que la historia de su madre empieza a tener la forma que Edith quiso que tuviera. Los deseos que Edith expresó respecto al futuro de su hija están siendo respetados de manera más completa. Las personas que Edith puso a cargo de ciertas decisiones están pudiendo ejercer ese rol. Eso no es poca cosa. Para las personas que negaron el documento, lo que cambia es más incómodo. 4 años de una narrativa pública que ahora tiene que ajustarse a la realidad. Y no hay ajuste limpio para eso. Los medios mexicanos que cubrieron la historia en los meses posteriores a la muerte de Edith, usando las versiones que la familia proporcionó, van a tener que revisar lo que escribieron. Las entrevistas que se dieron negando la existencia del documento quedan registradas y no desaparecen. La memoria de Edith González también cambia. No en el sentido de que cambia quién fue ella, sino en el sentido de que la imagen se completa. La actriz extraordinaria que todos conocieron tiene ahora encima de esa imagen la silueta de una mujer que en los momentos más difíciles de su vida tomó decisiones con una claridad y una valentía que no son menores, que se preocupó por su hija de una manera muy concreta y muy práctica, que eligió a las personas en las que confiaba y las puso en el papel que les correspondía, independientemente de lo que ciertas personas de su entorno esperaban. Eso es una forma de amor, una forma particular y quizás incómoda, pero amor al fin. La industria del entretenimiento en México tiene una relación muy específica con la muerte de sus grandes figuras. Hay un periodo de luto que dura lo que la atención pública permite, que en el ciclo de noticias actual es cada vez más corto. Y después viene el periodo de administración del legado, que es donde aparecen los conflictos reales, los que tienen que ver con contratos, con derechos, con quién puede usar el nombre de quién y para qué. Edith González fue suficientemente inteligente para pensar en ese periodo mientras todavía podía hacer algo al respecto. Eso la diferencia de muchos otros artistas que mueren sin haber tomado esas precauciones y cuyos legados quedan a merced de disputas que a veces duran décadas. Que su familia haya preferido ignorar las decisiones que tomó, al menos durante 4 años, es una historia que dice tanto sobre la industria como sobre la familia. La presión para controlar la narrativa alrededor de una figura tan conocida es enorme. Cualquier versión de la historia que complique la imagen oficial tiene costos. Costos en términos de imagen pública, costos en términos de contratos, costos en términos de las relaciones que se mantienen o se pierden dependiendo de cómo se cuenta una historia. Esos costos llevaron a 4 años de silencio. Pero el silencio tiene su propio precio. El precio que pagó la verdad sobre Edith González durante 4 años fue el de aparecer fragmentada, incompleta, filtrada a través de versiones que la familia aprobaba y que dejaban afuera las partes que incomodaban. Las entrevistas que dieron personas cercanas a ella en ese periodo, con toda la buena intención que tuvieran, construyeron una imagen de Edith que era verdadera en muchas cosas, pero que tenía huecos que cualquiera que la hubiera conocido bien podía notar. Hay un hueco que aparece con mucha frecuencia en esas entrevistas, el de la voz de Edith hablando de Constanza. Se habla mucho de Constanza como la gran preocupación de Edith durante la enfermedad. Se habla de lo que Edith quería para su hija. Pero cuando empiezas a comparar lo que se decía con lo que después fue saliendo sobre el documento, hay inconsistencias que son difíciles de explicar, si asumes que todo el mundo estaba contando la historia completa. La versión que la familia presentó de las últimas voluntades de Edith respecto a Constanza no coincide del todo con lo que el documento dice. Y esa discrepancia no es un detalle menor. Es el centro de por qué el documento importa. Edith González
pasó sus últimos meses tomando decisiones sobre el futuro de una niña que iba a quedarse sin madre. Esas decisiones las tomó con la información que tenía, con la experiencia de conocer a las personas de su entorno mejor de lo que nadie de afuera podía conocerlas, y con la determinación de una mujer que llevaba toda su vida tomando sus propias decisiones, aunque eso generara fricción. Que algunas de esas decisiones no hayan sido del gusto de todos los involucrados. No es una sorpresa. Que se hayan negado públicamente durante 4 años sí lo es. ¿Qué dice eso sobre la familia? Quizás menos de lo que parece. Las familias que pasan por una pérdida así, con toda la presión pública añadida, toman decisiones en el momento que después es muy difícil sostener o rectificar. El primer impulso de proteger la narrativa, de no permitir que algo que se siente íntimo se convierta en combustible para los medios, es comprensible. El problema es cuando ese impulso dura 4 años y se ejerce activamente, con declaraciones en medios, con desmentidos. Ahí es donde la protección de la intimidad empieza a parecerse a la administración de un secreto. Los medios que en su momento cubrieron la historia de Edith González tienen también una responsabilidad en todo esto. La presión para tener acceso, para ser el primero en publicar algo, para mantener buenas relaciones con las familias de las figuras públicas que cubrís, crea incentivos para publicar las versiones que las familias proporcionan sin hacer demasiadas preguntas. Es un problema estructural del periodismo de entretenimiento que no es exclusivo de México, pero que en México tiene características propias. El resultado es que durante 4 años la historia oficial de los últimos meses de Edith González fue la que la familia quiso que fuera, y la historia real quedó guardada en un documento que tiene firma y fecha y que dice lo que dice independientemente de cuántos años se tarde en admitir que existe. Hay algo que Edith González dijo en una entrevista que dio varios meses antes de morir que en ese momento sonó como una reflexión sobre la enfermedad, pero que ahora, sabiendo lo que sabemos, suena a otra cosa, dijo, hablando de las decisiones que había tenido que tomar durante la enfermedad. Aprendes muy rápido quién está contigo de verdad y quién está contigo porque eres quien eres. Esa frase lleva tiempo dando vueltas, porque cuadra con todo lo que vino después, con las personas que eligió para el documento y con las que no eligió, con el hecho de que las decisiones que tomó en ese hospital no siempre coincidieron con las expectativas de las personas que la rodeaban. Aprendes quién está contigo de verdad. Eso es lo que Edith González aprendió en los 3 años que duró su enfermedad. Y lo que aprendió, lo escribió en un papel y lo firmó. El legado de Edith González como actriz está asegurado por su trabajo. Ninguna disputa familiar, ningún documento guardado durante 4 años puede tocar lo que hizo frente a una cámara durante 4 décadas. Su capacidad para construir personajes que se quedaban con la gente no depende de ninguna decisión que se tome después de su muerte. Eso ya existe, ya está ahí. Hay una actuación específica de Edith que las personas que la vieron en directo, en el teatro, describen de una manera que es difícil de replicar si nunca la viste. Edith González en el teatro era algo distinto de Edith González en la televisión. Y eso ya es decir mucho porque la televisión era extraordinaria. En el teatro había algo más, la posibilidad de verla en tiempo real, de ver cómo construía un personaje en vivo, de verla tomar decisiones en escena con una velocidad y una precisión que muchos actores con décadas más de formación no alcanzan. Las personas que la dirigieron en teatro hablan de una actriz que llegaba a los ensayos con el trabajo hecho y que en escena encontraba cosas que ni ella misma había anticipado. Eso se va cuando una actriz así muere, y no hay archivo que lo conserve del todo. Está en la memoria de la gente que lo vivió y en los testimonios que esa gente va dejando con el tiempo. Pero la historia de quién fue Edith González, como persona, como madre, como mujer que tomó sus propias decisiones hasta el final, esa historia es la que durante 4 años
quedó incompleta, y la que ahora, poco a poco, empieza a tener la forma que debería haber tenido desde el principio. Constanza tiene ahora una edad en la que puede ir conociendo esa historia, con más detalle. Una edad en que las decisiones que su madre tomó para protegerla tienen una dimensión diferente que la que tendrían para una niña. Puede leer el documento, si no lo ha hecho ya. Puede entender lo que su madre pensó sobre su futuro. Puede poner nombre a las personas que su madre eligió para cuidarla. Puede entender, quizás con más claridad que nadie, lo que esas elecciones costaron y lo que dijeron sobre cómo su madre miraba el mundo y a las personas que la rodeaban. Eso es lo que Edith González le dejó, además de todo lo demás. Una madre que pensó en ella hasta el último momento, que no dejó el futuro de su hija a la buena voluntad de nadie, que puso las cosas en papel, con firma y con fecha, para que no hubiera dudas. 4 años de negación no pueden borrar eso. El tiempo tampoco puede borrarlo. Está firmado.